A lo que da luz verde hoy el Consejo de Gobierno es a la orden que materializa la convocatoria de las líneas de ayudas contenidas en ese plan de rehabilitación y vivienda de Extremadura. El detalle de las líneas de ayuda que se han aprobado hoy son las siguientes. Programa de vivienda protegida autopromovida, con una dotación de 1.125.000 euros, con el objetivo de dar cobertura a 75 viviendas, con una cuantía aproximada de 15.000 euros por ayuda. Con esto pretendemos fomentar las viviendas autopromovidas en poblaciones de menos de 20.000 habitantes, haciendo especial hincapié en los jóvenes menores de 35 años, en aquellas viviendas que se autopromuevan dentro de los cascos urbanos, aquellas líneas que tengan que ver con la búsqueda de la eficiencia energética y a las familias numerosas. Una segunda línea de ayudas tiene que ver con el programa de ayuda directa a la entrada. Recuperamos, después de 4 años, la ayuda directa a la entrada, dotada con 700.000 euros para un total previsto de 175 ayudas, con una cuantía aproximada de 4.000 euros, dirigida a personas con niveles de renta medios y rentas bajas, y que tiene por objeto financiar la vivienda de protección oficial de nueva construcción o aquella vivienda de protección oficial que estuviese en stock en el parque residencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Hay líneas preferentes también para jóvenes de edad igual o menor de 35 años, para familias numerosas y para las mujeres víctimas de violencia de género. Una tercera línea de programas de ayuda sería el programa de rehabilitación de viviendas. Línea prioritaria para nosotros por cuanto supone el fomento del sector de la construcción de una manera sostenible y de una manera eficiente. Dotada con 1,7 millones de euros, está prevista para una cuantía de ayudas aproximada de 189 viviendas, con una cuantía de 9.000 euros por vivienda. Tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética, mejorar el estado de conservación de nuestro parque de viviendas y mejorar la accesibilidad de las viviendas. También sale una línea de ayudas que se denomina Programa de Fomento de la Rehabilitación Energética de la Vivienda Existente, incluido en el Plan de Impulso Económico que estaba dentro de la Agenda del Cambio y que hoy una de las partes que forman parte de ese programa de impulso económico se materializa con la orden que da lugar a la convocatoria de esta línea de ayuda. Está dotado con un total de 3,2 millones de euros para actuaciones en más de 250 viviendas, con una cuantía de entre 4.000 y 15.000 euros por vivienda. Está destinado a mejorar la eficiencia energética de las viviendas o de los edificios y a fomentar el uso de las energías renovables. Hay una línea general, que es la de menor cuantía, y luego hay 2 líneas que están financiadas al 100%, que sería la línea contra la pobreza energética y la línea dirigida a la rehabilitación de cubiertas de casas para mayores.